Vamos a seguir y vamos acumulando preguntas para el debate, que ya queda poco. Restaría una presentación que va a estar a cargo de Flavia Rovira, que es un modelo gravitatorio dinámico para hablar acuerdos de libre comercio alternativos para el Mercosur, China y CPTPP. Qué largo esto, Flavia. Bueno, así que nada, un gusto tenerte, Flavia. Adelante. Bueno, hola. Bueno, yo voy a presentar unos resultados de un trabajo que están basados en lo que ya estuvieron presentando Pedro y Sebastián más temprano, que es una aplicación a un modelo gravitatorio dinámico para evaluar acuerdos. Pero en este caso voy a ampliar. Ellos estuvieron presentando uno de los, digamos, el segundo trabajo que hicimos, un poco usando esta metodología, digamos que tiene capacidad para expandirse, para ser aplicada en muchos casos. Ellos presentaron el caso de la posible integración de Uruguay con el CPTPP. ¿tá? Yo lo que hago en este ejercicio es utilizar la misma metodología, pero para analizar los posibles impactos de firmar acuerdos de libre comercio o acuerdos de integración profunda eh, por los 4 países del Mercosur, ¿sí? Haciendo foco en el efecto que puede tener en los 4 y ante distintos escenarios alternativos. ¿tá? Pero bueno, eso como objetivo. La metodología, como ya dije, es la misma, es el modelo gravitatorio estructural de comercio dinámico que ya fue presentado, y con digamos, la variante con respecto al trabajo original de Anderson Lachyshantov de utilizar costos de comercio asimétrico, que lo hace un poco más aplicable a las realidades. Retomando un poco lo último que se decía ahora, estos son los acuerdos que están notificados a la OMC por el Mercosur y también por Uruguay, que son efectivamente muy pocos, ¿sí? Bueno, Tratado de Libre Comercio con Israel y con Egipto, y después hay acuerdos de producción con México, con India y con Sudáfrica, los países de Sudáfrica, del sur de África. Y básicamente lo que está presentado en OMC termina allí. Después tenemos acuerdos bilaterales, digamos, de Uruguay con México, pero efectivamente son, si miramos otros países y su proceso de integración, son bastante limitados. Sobre eso habló un montón Juan y ya se ha hablado a lo largo de las presentaciones. ¿sí? Lo que sí hay digamos, ha habido más actividad en acuerdos que están notificados dentro del marco de la LADI, que son, por supuesto, regionales, ¿sí? Son con países de Latinoamérica, que tienen un proceso que comenzó un poco antes de los acuerdos que les mostraba recién, pero bueno, que tampoco tienen, digamos, una profundidad demasiado grande, sí que se han otorgado sobre todo beneficios arancelarios en el marco de estos acuerdos. ¿sí? Tenemos también la mayoría de los acuerdos firmados en el marco de Mercosur, y algunos acuerdos bilaterales. Los principales serían Uruguay con Chile, Brasil con Chile y Argentina con Chile. Pero eso es un poco el proceso de integración resumido en muy pocos, digamos, en un par de cuadritos. ¿sí? Y luego hay otros que también se ha hablado bastante, digamos, con gran profundidad, y que Juan lo nombraba hoy con lujo de detalle, otros procesos que se han comenzado, pero que aún no están en vigencia, ¿sí? Por ejemplo, con la Unión Europea, que ya vienen hace muchos años que están en negociaciones, con los países de la EFTA, con Canadá, con Corea, con Singapur, que está, bueno, firmado, pero que todavía no está en vigencia. Si agarramos todos esos últimos acuerdos de integración, digamos los principales acuerdos de integración que o de Tratado de Libre Comercio que se han comenzado las negociaciones y pareciera que están en vías de poder ser finalizadas, de todas formas, en promedio, hace 10 años que estamos, digamos, que están llevando, cuando uno agarra la totalidad de esos acuerdos y divide entre 5, son 10 años y más de 60 rondas de negociación, con lo cual se da cuenta de realmente las dificultades que tiene persistir en los intentos de negociación. ¿sí? Entonces, el ejercicio básicamente basado en esto es ver, bueno, cuáles son dentro de las posibles acuerdos que están ahí como en tratativas, ver cómo son los beneficios potenciales que se pueden tener de seguir adelante con estos procesos,
Y para eso, como decía, vamos a utilizar digamos, un modelo que a partir de la situación actual digamos, de costos de comercio entre los países involucrados, lo que hace es hacer un shock contrafactual y pretender que estos aranceles como desaparecen, ¿sí? Básicamente es ese proceso. Yo de todas formas acá lo que presenté es para los distintos bloques que vamos a estar analizando, que son por un lado, bueno, el Mercosur en sí mismo, por otro lado un tratado de libre comercio con China, un tratado de libre comercio con la EFTA, con la Unión Europea, con NAFTA y la integración al CPTPP de todos los países del Mercosur. Bueno, vemos que la situación arancelaria, como también se mencionaba hoy de mañana o más temprano, digamos, es bastante diversa. Tenemos un Mercosur con muy pocos aranceles aplicados, pero después tenemos, por ejemplo, Mercosur, si lo vemos con China, o sea, el acceso que tienen los países de Mercosur a China hoy en promedio, considerando bienes industriales y agropecuarios. Tiene un promedio de 11 que se puede ver en la primera línea vertical. Después, si consideramos la EFTA, también está entre el torno del 5 y el 11, con la Unión Europea en su conjunto. Los países del Mercosur enfrentan digamos, aranceles en torno del 5%. Con Canadá y México, o sea, con el NAFTA también tenemos aranceles que van desde el 2 al 6%. Y bueno, y después tenemos en el CPTPP también un poco a partir de todos esos acuerdos que se han realizado en el marco de la LADI y bueno, y otros acuerdos digamos también como procesos de liberalización unilateral que han hecho varios países, tenemos una gran diversidad. Por ejemplo, con Vietnam enfrentamos aranceles en torno del 10%, pero luego con Singapur prácticamente no hay barreras a la entrada de los países del Mercosur. Y bueno, con Ecuador son muy bajas, etc. Hay como una gran, digamos, diversidad adentro del EFTA, es como el menos parejo, perdón, del CPTPP. Y, por supuesto, las asimetrías se pueden ver cuando uno mira el bloque, digamos, del otro lado, ¿no? ¿Cuál es la preferencia? El arancel que enfrentan los países para entrar a Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, que son las primeras 4 columnas, ¿sí? Que son también bien distintas en algunos casos a la que, o sea, es bastante asimétrico. Entonces, como decía, sobre esto, que hoy de mañana fue mencionado como, digamos, como uno de los ejercicios que se practican en esta metodología, que es decir, bueno, vamos a suponer que estos aranceles se disminuyen, o sea, hay una disminución arancelaria. Y por otro lado, también lo que se menciona como ejercicio alternativo que se utiliza en estos modelos es decir, bueno, vamos en alguno de estos casos, como el CPTPP, aparte de la reducción arancelaria, vamos a suponer que estamos integrando un acuerdo profundo, entonces van a pasar, digamos, se supone que pasan otras cosas aparte de dejar de enfrentar un arancel. El modelo también ya fue presentado hoy por Pedro, pero si hay gente que no había estado más temprano, es un modelo que se parte de un modelo de equilibrio general de un gravity estructural, ¿sí? Donde lo que se explica son las relaciones bilaterales de comercio a partir de los costos de comercio, que es la TIJ que ven ahí, y a su vez a partir de los indicadores agregados de precios o resistencias multilaterales que los países tienen como exportador o como importador, que son el PI y el P. A partir de estos datos se explican los flujos de comercio en un gravity. Aquí están, digamos, a su vez la explicación recursiva de estos precios, de estos indicadores. Pero a eso decíamos que se agrega, se vincula lo que hace este modelo de Anderson, Chateau y Lart, es vincular los costos de comercio a través de los niveles de precios sobre la función de producción, ¿sí? Y asimismo la función de producción vincularla con el stock de capital del periodo anterior, ¿tá? Eso es un poco cómo se introduce, cómo se modela estos efectos del comercio sobre el crecimiento económico y sobre el bienestar. Por último, como para explicar un poco qué es lo que se hace, qué significa hacer un contrafactual. El contrafactual implica, por un lado, modelar los resultados de una economía que está en equilibrio cuando, digamos, en el estado inicial, sí, con los costos actuales de comercio, todos esos costos arancelarios que veíamos hoy, y ahí lo que hacemos es resolver justamente el sistema de precios, encontrar el nivel de precios, tanto de exportador como de importador, encontrar el nivel de producto, estimar a partir de los parámetros que hoy mencionaba en el stock de capital, a partir de ahí
bueno, estimar también la productividad de la economía y el stock de capital, digamos, del periodo siguiente para alimentar el nivel, digamos, la producción, como les decía. ¿Sí? Todo esto se calcula con el objetivo de tener el consumo real de un periodo, o sea, al final del periodo, y a partir de ese consumo real digamos, se encuentra el bienestar, el nivel de bienestar bajo el supuesto de línea de base, ¿sí? Es decir, con el costos de comercio, digamos, acá la clave es costos de comercio. Costos de comercios actuales nos darían un welfare actual. Lo que hago después es repetir todo este ejercicio con costos de comercio choqueados, donde apagamos, digamos, todos los aranceles y decimos, bueno, estos países ahora se encuentran en un acuerdo comercial profundo, que podemos estimar qué efecto tiene sobre el comercio a partir del gravity que mencionaba Pedro, y a partir de eso resuelvo todo el mismo sistema y llego al nivel de consumo real de nuevo estado estacionario. ¿Sí? Y ahí comparo los dos y tengo los beneficios de estos acuerdos, ¿sí? De cada uno de ellos. ¿Cuáles son los contrafactuales que comparo? Por un lado, el primero es, suponemos, una reducción del 50% de aranceles entre Mercosur y China. Aquí están involucrados 5 países con un PIB, con el peso de PIB en el mundo igual del 20%. Y bueno, son economías que en conjunto representan o sea, un 11% de su producto es exportaciones. Después, el segundo ejercicio es simular la misma reducción, pero de un 100% de los aranceles entre Mercosur y China. Después se simula, se compara con una reducción del 100% de los aranceles entre Mercosur y EFTA, que es otro de los tratados que veíamos que estaba digamos, en proceso de negociación. Reducción del 100% de aranceles entre Mercosur y Unión Europea, es decir, la firma de un tratado de libre comercio digamos, que se refleje en la reducción arancelaria. Lo mismo, reducción de 100% de aranceles entre Mercosur, todos los países de Mercosur y NAFTA. Y por último, simular el escenario en el que hay un acuerdo de integración profunda, en el cual los países de Mercosur entran al CPTPP, incluido los 4 países restantes que estarían esperando, que ya pidieron acceso, que son China, Costa Rica, Ecuador y Ucrania. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los escenarios que se comparan. Y bueno, acá están las características y así como para primera aproximación de los resultados, se tienen que el resultado sobre los países que forman parte de cada uno de estos tratados van desde 0,1 en el caso de, o sea, 0,1, digo 0,1 es la comparación entre el nivel de bienestar en el contrafactual con respecto, o sea, en el nuevo estado estacionario con respecto al 0,1%. Con respecto a la situación actual, a la línea de base, en el caso de que se reduzcan un 100% los aranceles con China sería 0,3%, en el caso de la EFTA, un TLC sería 0,5%, 1,6% para el caso de Mercosur y Unión Europea, 0,7% para el caso de Mercosur y NAFTA, y 3,1% para el caso de que se haga, digamos, de que todos los países de Mercosur ingresen al tratado al Transpacífico. Estos son los resultados para los tratados y los resultados para el mundo. Cuando uno compara con los datos que presentaban hoy Pedro y Sebastián, acá cuando se dejaba fuera todos los países de Mercosur, únicamente se corría este escenario con Uruguay más los otros 4 países que están pidiendo el acceso, el nivel de bienestar sobre los tratados será de un 2,6%. O sea que hay como un incremento en el bienestar de los tratados de esta incorporación de los 3 países aparte del Mercosur, aparte de Uruguay en el Mercosur. Después, si vamos al análisis de los resultados por país, los resultados, o sea, por los países que nos interesan, que son, digamos, los países del Mercosur, se puede ver, en primer lugar, que el país más beneficiado en todos los casos es Uruguay, de cualquiera de estos simulaciones de escenarios alternativos. El escenario que más favorece, bueno, a Uruguay y a todos los países es el acuerdo, digamos, la integración al Transpacífico de todos los países del Mercosur, que en este caso da la comparación entre el beneficio, entre el bienestar antes, o sea, en el nuevo estado estacionario con respecto a la línea de base es de casi 9 puntos. Y también es interesante comparar cómo ese cambio en el bienestar
para Uruguay es sustancialmente mayor que el que tenemos cuando consideramos simplemente el Tratado del Transpacífico más los 5 integrantes, ¿sí? Entonces, el efecto de ese efecto que se simula de integración profunda entre Uruguay y el resto de los países de Mercosur, que hoy no la tienen, es lo que provoca gran parte de este cambio entre el 5,6 que llegaban hoy, que mostraban hoy, y el 8,7 que se llega cuando consideramos que los 4 países entran a este acuerdo. En el caso de China también el beneficio, o sea, no lo puse acá, pero el beneficio del Mercosur, digamos, de entrar al Tratado Transpacífico, sí, más 5. Sí, ahí va, Mercosur, más Transpacífico, más otros 4, sí. Más 4. Después, tampoco también siguiendo con lo que habían presentado hoy Pedro y Sebastián, ellos decían que es posible descomponer cuáles son las ganancias de comercio, las ganancias de bienestar, cómo se pueden explicar por los distintos países que integran o no estos nuevos acuerdos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de China, si nosotros miramos acá las columnas, son los 4 países que estamos analizando, y en el caso de que haya una reducción del 50% de aranceles con China, toda la ganancia, digamos, de bienestar, que era 0,39 que tenía Argentina, se puede explicar por China, básicamente, ¿sí? O sea, aplicamos un 97% de la ganancia de bienestar por la intervención de China. Después, en el caso de Brasil también, o sea, todo se explica prácticamente por China, Paraguay también. En el caso de Uruguay, digamos, es explicado en gran parte por China y en parte también por el efecto que tiene Argentina sobre, o sea, la liberalización de comercio con Argentina más profunda, también tiene un efecto sobre el bienestar. Si ampliamos y analizamos el caso de China cuando hay un 100% de reducción de aranceles, también de nuevo este mismo país es el que tiene la mayor explicación del crecimiento en el bienestar. Pero bueno, también acá Brasil hay como una cuestión recursiva, o sea, Brasil también beneficia digamos, impacta sobre el bienestar de Uruguay en 0,04 puntos, Argentina también, etc. Cuando analizamos el caso de CPTPP, ¿quiénes son los países que más afectan a cada uno? Acá lo que nos interesa siempre es mirar, digamos, por columna, ¿no? En particular en Uruguay nos interesa mirar la última columna y ver en el caso del CPTPP, en el que todos participan, Mercosur y todos los países que están esperando el ingreso, digamos, de los 8 puntos aproximadamente que había de ganancia en el bienestar, en el contrafactual contra el baseline, China explica también gran parte de eso en este escenario, pero también nuevamente el hecho de que Brasil y Argentina participan también tiene un gran potencial de explicar digamos, el crecimiento. También, bueno, Gran Bretaña, Japón, México tienen un fuerte rol. En el caso de Paraguay, digamos, básicamente son los mismos. Chile, en este caso, tiene como un rol más, digamos, de poder explicar la mayor parte de esa ganancia de capital, de bienestar. Y bueno, y en el caso de Argentina, Brasil, por ejemplo, tiene un rol importante para poder explicar ese crecimiento en el bienestar. Por último, comparamos acá con el resto de los acuerdos que estamos analizando. En el caso de la EFTA, por ejemplo, Suiza tiene una fuerte, una importancia bastante relativamente importante, aunque es un 0,14%, ¿no? 0,14 puntos que puede explicar. Después Brasil nuevamente, Noruega y Argentina. O sea, siempre lo importante acá, creo que lo que se destaca es que en general son los países de la región los que están explicando gran parte de ese incremento en el bienestar que tiene, sobre todo en el caso de Uruguay. No es lo mismo para el caso de Brasil, ¿no? Donde los países, o sea, Uruguay, Paraguay no tienen mucho impacto, Argentina en algunos de los casos, pero bueno, para los países chicos, el resto de los países de la región son como los que explican gran parte del cambio en el bienestar. En el caso de NAFTA, Estados Unidos es el que tiene un mayor peso en el bienestar. Y en el caso de la Unión Europea, bueno, acá Brasil, por ejemplo, en el caso de llevarse adelante una reducción del 100% de la arancelaria con la Unión Europea, Brasil impacta en gran medida sobre las ganancias de capital.
perdón, de bienestar de Uruguay, pero también Argentina, bueno, Alemania, etcétera, ¿sí? Eh, Por último, bueno, por anteúltimo, el efecto, vamos a ver un poco lo que es el comercio, ¿sí? Cómo impactan estos acuerdos en el comercio. El acuerdo que tiene un mayor impacto en el comercio intrabloque, ¿sí? Es decir, comparamos el comercio antes del shock con el comercio después del shock dentro de los socios comerciales de cada una de estos contrafactuales. El más importante es el tratado, el Transpacífico, pero también acá el acuerdo con China, tanto que se reduzca en 100% o en 50% los aranceles, el impacto en el comercio es de los más importantes. Después, bueno, EFTA, Unión Europea y NAFTA, ¿sí? Que es un poco distinto a lo que veíamos cuando tratábamos de ordenar un poco el impacto en el bienestar, que tenía, digamos, otro orden. Bueno, el impacto en el comercio, el caso de China, por ejemplo, es bastante importante. Y por último, esto es simplemente comparar el último cuadro que presentaban Pedro y Sebastián sobre las ganancias de comercio en el ejercicio del digamos, el CPTPP más 5 que veían hoy con respecto a cuando le agregamos los 3 socios restantes del Mercosur. Digamos, el efecto total sobre el comercio intrabloque es de 41% en el caso que analizaban ellos, y cuando se agregan estos 3 países nuevos llega a un 45%, y en las exportaciones totales puede haber una ganancia, un salto de ganancia de 9 a 12%. Entonces, como la principal conclusión es que, digamos, sobre todo es la importancia de este tipo de herramientas para poder comparar, más allá de los valores a los que se puede llegar, más o menos, digamos, en los casos del impacto del bienestar, digamos, es relativo, la medida de bienestar digamos, puede ser sujeta a críticas, pero en definitiva lo que sí es relevante es una buena medida para poder comparar distintas alternativas, y por lo tanto como herramienta de política creemos bueno, que está bueno tenerla en cuenta para poder identificar cuáles son los socios más relevantes, ¿sí? Después, la otra conclusión, que ya, digamos, un poco por sobre lo que habían dicho Pedro y Sebastián hoy, es que el Transpacífico es un acuerdo de integración profunda y entonces tiene más beneficios desde el punto de vista del aumento de la capacidad de consumo y por lo tanto del aumento en el bienestar con respecto a liberalizaciones arancelarias simplemente. Y bueno, y otro tema importante es que también lo había dicho Juan, después bueno, se ha repetido a lo largo de la mañana, y es que el beneficio para Uruguay es sensiblemente mayor cuando en estos acuerdos entra los países de Mercosur o entra solo. Si bien siempre los impactos son positivos, cuando entra Mercosur sustancialmente mayores, y son parte de los canales justamente de ganancia, son los países del Mercosur, sobre todo para un país chico como Uruguay. Y bueno, no mucho más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia, por tu presentación. Bueno, y ese mensaje final creo que siempre lo tuvimos claro. Mejor con el Mercosur, siempre y cuando sea posible.